El planteamiento del problema significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación en el caso del enfoque cuantitativo. Dentro del planteamiento del problema, sus criterios son formular con claridad y sin ambigüedad. Incluye la formulación como la pregunta, la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, medir u observar, tratarlo éticamente, todo el proyecto, y vincular los conceptos o las variables. Los componentes del planteamiento del problema son los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y las deficiencias en el conocimiento del problema. Sus principales propósitos respecto a fenómenos, eventos, variables y hechos son explorarlos, cuantificándolos, describirlos, establecer sus precedentes, comparar grupos, categorías o clases, relacionarlos, determinar sus causas y efectos, evaluar a partir de su estudio, desarrollar tecnología e innovaciones, así como resolver problemas a través de conocerlos. El planteamiento del problema es una guía en el resto del proceso y se ajusta después de la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Los planteamientos cuantitativos del problema pueden dirigirse a varios propósitos y siempre existe la intención de estimar magnitudes o cantidades y generalmente de probar hipótesis y teorías. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y están asociados a un rango amplio de propósitos de investigación, tales como explorar y describir fenómenos, variables, hechos, etc. Así, también se pretende establecer precedentes, comparar casos, grupos y fenómenos, relacionar dichos fenómenos, determinar causas y efectos, evaluar intervenciones, desarrollar tecnologías con el fin de resolver problemáticas. El problema de investigación se plantea a través de 5 componentes o elementos que se encuentran sumamente relacionados entre sí: los objetivos que persiguen la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Los objetivos en la investigación son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. En primer lugar, y siguiendo el propósito o finalidad del estudio, es necesario establecer qué se pretende en lo particular con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser concretos, medibles, apropiados, pero sobre todo realistas, es decir, que sean susceptibles de alcanzarse, que se puedan alcanzar. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. Las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Las preguntas de investigación deben ser específicas, enfocadas o concretas. Entre más precisas sean, más fácilmente se responden. También se deben establecer los límites temporales y espaciales del estudio, es decir, la época y el lugar, y esbozar un perfil de las unidades o casos a analizar. Aunque a veces por redacción o longitud no se incluyen todos los aspectos, sino que se comentan mediante una explicación adicional. Las preguntas deben de responderse recolectando y analizando datos empíricos, es decir, que se observen o se midan. Desconocerse sus respuestas. Si las conocen, pues no valdría la pena realizar el estudio, porque pues ya es una problemática o un fenómeno que ya tiene respuesta. Contestarse utilizando medios éticos. Las preguntas de investigación deben aportar conocimiento sustancial en un área de estudio profesional, deben de ser claras, comprensibles para otras personas, además del propio investigador. Deben de contener conceptos que puedan ser identificados y medibles.
Adicionalmente a los elementos que hemos revisado previamente, es decir, a las etapas de la investigación o a las fases de la investigación cuantitativa, es necesario que justifiquemos el estudio que pretendemos realizar, basándonos en los objetivos y las preguntas de investigación, lo cual implica exponer las razones por las cuales es importante o necesario llevarlo a cabo, es decir, el para qué del estudio y los beneficios que se derivarán de él. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito o una definición y este tiene que ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, así como la justificación, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, que es la viabilidad o factibilidad de la investigación, por lo cual debemos tomar en cuenta si tenemos los conocimientos y competencias necesarias, la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Una vez una alumna planteó un estudio sobre la calidad en el servicio de los clientes en un hotel, pero nunca le permitieron entrevistar a estos huéspedes ni a los empleados. Por lo tanto, no fue posible que hiciera la investigación y perdió mucho tiempo en ello. En otra ocasión, un grupo de estudiantes de comunicación pretendió hacer una tesis sobre cómo al introducir la televisión en hogares de una comunidad donde no se conocía este medio, cambiaban los patrones de consumo, pero el costo era tan alto que debieron abandonar su proyecto. Imagínense tener que comprar televisiones para cada una de las familias de estas comunidades. Una vez planteado el problema de investigación, el siguiente paso dentro de la ruta cuantitativa consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que se denomina elaboración del marco teórico. Ello implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones previas y antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para contextualizar y orientar tu estudio. Asimismo, es importante aclarar que marco teórico no es lo mismo que teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. El marco teórico cumple diversas funciones, entre las que destacan las siguientes. 1. Nos ayuda a afinar el planteamiento del problema, todos los componentes del planteamiento del problema. 2. Guiarnos e iluminarnos sobre cuál es la forma más adecuada y pertinente de realizar nuestra investigación. Orientarnos sobre lo que queremos y lo que no queremos para nuestra investigación. Evitar cometer errores que ya se hayan cometido en estudios previos. Ampliar el horizonte del estudio. Encaminarnos para que nos centremos en el planteamiento del problema y evitar desviaciones. Documentar la necesidad de implementar el estudio, es decir, la justificación. Conducirnos al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que habrán de someterse a prueba en la realidad, o ayudarnos a no establecerlas por razones bien formadas. Inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros propios resultados, pero es un punto de referencia. Estas son las fases de elaboración del marco teórico. Primero hay una detección y obtención de la literatura pertinente de acuerdo al planteamiento del problema de investigación, es decir, la revisión de las fuentes bibliográficas. Después la revisión analítica y selectiva de la literatura. La evaluación del problema que nos revele la revisión de la literatura, organización y estructuración de la literatura, la elección del tipo de estructura deseada y la elaboración de un índice del marco teórico, la redacción y por último la revisión del marco teórico. Para la elaboración del marco teórico se apoya en la búsqueda de fuentes primarias. Su fin es detectar fuentes primarias, es decir, artículos, libros, documentos, etc.
Estas son las diferentes etapas de la elaboración del marco teórico, las funciones y sus estructuras.